Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la parte más importante de el tema de el narcotráfico, que es su dinero, los miles de millones de dólares que genera. ¿Y qué ocurre con ese dinero? Porque les he seguido comentando hasta ahora que el narcotráfico genera miles de millones de dólares y por lo tanto genera un gran interés de parte de muchos sectores del mundo. O sea, una de las cosas que eventualmente ya la voy a hablar cuando hablemos más de nuestros países es que hay toda una cultura, hay toda una economía que vive de los miles de millones de dólares que el narcotráfico genera. Hasta ahora lo que le he venido contando es de la parte del sector bancario. O sea, yo les decía que los bancos son posiblemente los más impunes y los más intocables. O sea, intocables en el sentido de que trate de tocar un banco en su país que está muy cerca al poder, porque los ejecutivos de los grandes bancos en todos los países no viven donde vivimos nosotros. Ellos viven en las zonas más caras, en los lugares más altos, y están conectados a un alto nivel social y político. Son los que juegan al golf con el presidente, con el Suprema Corte de Justicia, con los jefes de la policía, que esos sí son un poco estirados porque los jefes de la policía generalmente, y como son policías de carrera, no tienen el poder económico, pero siempre están al servicio del poder financiero. En algunos países, no todos. Hay policías muy enteros y muy derechos que no juegan a eso, pero generalmente eso no los ponen de jefes. Pero la mayoría de toda esa gente se conoce entre ellos. O sea, ese dinero, ese poder que genera el dinero del narcotráfico atrae esta gente. Porque además hay otra realidad que, por ejemplo, hoy en día, digamos, a pesar de muchísimos años atrás, de familias de gran alcurnia que fueron, por ejemplo, mujeres que llegaron del viejo continente, Latinoamérica, que tuvieron que trabajar, trabajaron en cosecha, trabajaron en ganado, trabajaron en fábricas, tuvieron negocios de alguna forma, tiendas, lo que sea. O sea, si usted estudia los grandes magnates millonarios de nuestros países, primero llegaron, la mayoría llegó a Latinoamérica sin un centavo y se hicieron, mucha gente se hizo. Bueno, esa gente fundó grandes industrias, que algunas son muy conocidas, pero algunas, una vez que fueron pasando de generaciones, se fueron degenerando, y muchos de esos nietos o de los nietos, de los bisnietos y demás, arruinaron los negocios y a lo mejor se quedaron con el negocio, pero ya no generan ese dinero. Entonces tuvieron que buscar alternativa, porque también otra cosa pasó en realidad, que el producto o el negocio, lo que los abuelos o bisabuelos hicieron su fortuna, ya hoy no es válido, no es una realidad. Entonces mucha de esa gente tuvo que buscar alternativas, y mucha de esa gente, sí hubo algunos que fueron muy creativos y se diversificaron en otros negocios, se unieron a otra gente, se fueron a otros países, pero hay algunos que se quedaron con un poco de la fortuna de gran alcurnia, pero que no les alcanza. Entonces esa gente, y particularmente en otros países, esa gente buscó opciones, y esas opciones fueron ¿para dónde? Para buscar donde hay dinero. ¿Y quién es el que genera grandes cantidades de dinero en nuestros países? Obviamente hay pocos elementos. Yo sé que usted haya tenido gente en el gobierno que está muy conectada a los grandes presupuestos para construir carreteras, para hacer obras, para beneficio social y demás, en la que la gente se robaba el dinero para ponerlo en otra casa, que eso es otro video. Buscaron alternativas. Bueno, mucha de esa gente en muchos de nuestros países de Latinoamérica se unieron al sistema financiero que generaba el dinero del narcotráfico. Oiga, no se confundan, no estoy diciendo que estas familias se hicieron narcos. Algunos sí, pero muchos no. En fact, he tenido amigos muy jóvenes cuando yo vivía en otros países que eventualmente se convirtieron en narcos. La mayoría están todos muertos o muchos están presos. Pero esa era la realidad. No había otras opciones, porque además, le digo, ya esas familias no eran la gran... Tenían el nombre y tienen los contactos. Pero al empezar a buscar dinero, pues lo más fácil es ese dinero que genera el narcotráfico. Y le digo, no quiero decir, una vez más, repito, que esta gente
eran narcos, sino que se asociaron con los narcos, que los narcos empezaron a invertir en sus negocios, empezaron a darle dinero, y muchos de estos negocios se prestaron para lavar dinero de esta gente, o sea, con esta gente, porque usted, por ejemplo, tenía una fábrica que no generaba nada, o que ya no hay producto, pero de pronto viene una infusión de varios miles de dólares mensuales, semanales o diarios a su fábrica, a su negocio. Como le comenté una vez, usted puede ir a los centros comerciales en algunos de nuestros países y ve tiendas muy lujosas y usted pregunta ¿de qué vive esta gente? Porque cuando usted pasea por esos lugares está siempre vacía, pero la ropa es carísima, es más, es casi a precio dólares en el mundo internacional. Entonces dice, ¿cómo vive? Lo dejo ahí. Lo que le estoy diciendo es que hay toda una economía en el mundo entero que genera del dinero, que vive del dinero del narcotráfico. Es más, le voy a decir más, hay toda una economía, una doble economía en nuestros países que vive del narcotráfico. O sea, esto es un problema que, le digo, si usted investiga el narcotráfico a gran nivel y encuentra a los narcotraficantes y habla con ellos, ellos le van a decir que una gran cantidad del dinero que ellos invierten, lo invierten en el país, en la economía del país. Es una economía ficticia, no es una economía, oiga, no le estoy hablando que esta economía ayuda a la gente pobre, no le estoy hablando que esta economía ayuda al país, a la economía, ayuda a un grupo de clase media para arriba social, vuelvo a repetir, instituciones financieras, instituciones políticas, porque de aquí también, de lo mismo que le estoy hablando, es donde muchos de los partidos políticos reciben su dinero a través de lavado de dinero y ciertas cosas. O sea, en algunos países siguen siendo muy tontos y de vez en cuando reciben una maleta llena de dinero que se la da al narco local, a alguien que está corriendo de político. Sí ocurre eso todavía. Pero ya muchas veces esta gente, yo eso ya lo comenté, ya está todo documentado. Por eso cuando arrestamos a alguien de alto nivel dentro del narcotráfico, lo primero que lo dice, escúcheme una cosa, ¿usted tiene idea quiénes están detrás de todo esto? Y le digo, todo el mundo son nombres muy conocidos, o sea, son gente de la política, son gente de la farándula, son gente de las artes, son gente de incluso de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la justicia, personalidades de televisión y de música y de los deportes, particularmente de los deportes, otros que no tienen muerto de hambre porque todos los deportistas, la mayoría, una gran mayoría de los deportistas, el dinero se lo gastan en tontería y media, entonces cuando ya se termina la carrera, pero siguen explotando el nombre, y como tienen acceso estos deportistas, estos artistas, vamos, tienen acceso a aeropuertos en su país particularmente, entrar y salir sin que nadie los maneje, pues muchas veces estos individuos se han prestado en ayudarle y asistirle a los narcos. Esto es una realidad. Bueno, pero también hay toda una industria atrás de eso, y es lo que yo le comentaba yo a ustedes, de que hay toda una economía que vive del narcotráfico. Por ejemplo, digamos, cuando usted va a la casa de un narco, o cuando va a la casa de alguien que vive del narcotráfico, usted va a ver mucho lujo. Va a haber pisos de mármol, va a haber orfebrería de todo tipo, muebles europeos, incluso algunos tienen hasta animales exóticos, otros van a tener carros exóticos, o sea, muchas cosas que hay un grupo, digamos, que generalmente rodea a esta gente, que es la que le hace el servicio. Esta gente gana una cantidad, no gana miles y millones de dólares, pero gana una cantidad bastante decente, y con eso viven muy bien, eso se dedican a eso. Ahora, usted también va a ver algo muy interesante dentro de todo esto, que de pronto usted va a ver mucho turismo de un país que nunca acostumbraba a hacer gran turismo. O sea, de pronto usted se encuentra con gente de ciertos países, el narcotráfico es muy prominente, y que de pronto se ha internacionalizado demasiado. O sea, hay países en los que, le digo, nosotros que hemos viajado los notamos, hay países que generalmente nunca se distinguían y a pesar, y entendiendo de que hoy en día es mucho más fácil viajar y demás, pero hay países donde usted
raramente veía ciudadanos de ese país viajar a otras partes del continente, a otros países. Incluso usted no veía ciertas sociedades formadas en otros países, en Sudamérica, en Europa, y particularmente, amigos, amigas, no es tanto el turismo de lo que estamos hablando, sino es un turismo, o sea, un turismo regular. A lo mejor usted y yo lo podemos hacer, nos vamos a París, nos vamos a Londres, nos vamos a... Bueno, pero el turismo que yo le estoy hablando, que se distingue de muchos de estos países, es un turismo de alta gama, en lo que usted ve gente comprar en las tiendas más caras o va a los restaurantes más caros de Europa, por ejemplo de París, de Londres, van a safaris en el África. O sea, esa gente que usted sabe que ese dinero, si lo estudia y lo analiza, no viene tan fácil de una generación, ¿me entiende? Y no le digo que todo mundo, porque hay gente que tiene mucho dinero en algunos países que lo ha generado a través de otro tipo de delincuencia, de corrupción, de delincuencia del gobierno y demás, no tiene nada que ver con el narco. Pero que el narcotráfico le ha facilitado a algunos países a través de su economía, o sea, porque el narcotráfico, al proveerle dinero a esta gente poderosa lo tiene que gastar. Una de las cosas que es muy notable dentro del mundo del narcotráfico es alguien que está metido en el negocio del narcotráfico, que está, digamos, asociado con el narcotráfico, se le nota porque gasta mucho dinero. Los nuevos millonarios, que usted cuando los analiza dice, ¿qué hace esta persona para ganar tanto dinero? Usted se da cuenta que están en el negocio de lavar dinero, que prestan servicios que nadie sabe lo que son, pero están muy bien conectados. Y usted de pronto se los encuentra en Dubái comprando departamentos, usted se lo encuentra en las Seychelles, usted se lo encuentra en Hong Kong, le digo, se lo encuentra en grandes restaurantes o clubes privados en Europa, lo encuentra en Marbella con algún famoso hotel, lo encuentra con avión privado. Bueno, amigos, amigas, esa economía es la que se favorece mucho del narcotráfico. Y esa gente, usted no se va a enterar jamás de que están asociados con el narcotráfico. Y que si se llegara a enterar, es muy probable que no lo pueda comprobar, porque el mismo país lo protege y lo deja. Y esto es parte de lo que vamos a hablar ya para cerrar este ciclo de videos de la corrupción a nivel financiero muy grande, que es cuando un grupo muy poderoso, social, económico, político de un país se asocia con el narcotráfico y que son impunes. O sea, cuando siempre digo, cuando el culpable es muy poderoso es casi imposible tocarlo. O sea, y no solo le estoy diciendo de nuestros países, porque todavía no he entrado, sino le estoy hablando también de mucho del poderío económico de Estados Unidos. O sea, mucha de esta gente que yo lo estoy hablando, que compran Rolls Royce del año, que compran departamentos en Brickell, en Miami, que compran departamentos en Nueva York, si lo empieza a averiguar, se va a dar cuenta de que ese dinero no salió de su trabajo o de su familia. Pero esto lo vamos a continuar, amigos, amigas. Los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.